Pues bueno, hemos visto ya verdades bíblicas sobre el liderazgo. Resumiendo, hemos descubierto que no es jerarquía, ni posición eclesiástica, ni título, ni privilegios. El liderazgo se define con una palabra: servicio. La soberbia es contraria al carácter de un verdadero líder. La fama, autopromoción y autoelogio no son practicadas, ni promovidas, ni buscadas por el verdadero líder. Vimos algunas verdades bíblicas sobre la iglesia, que no es un edificio o un salón o templo, carpa o lugar físico, sino la reunión de dos o más discípulos en el nombre de Jesús que se reúnen en casas, aunque se pueden reunir en cualquier lugar, en una playa, debajo de un árbol, en un parque, en un salón también. No es una institución, por eso no tiene jerarquías, es un cuerpo, no un negocio, un organismo, no una institución. Vimos verdades bíblicas sobre el ministerio. No es un oficio o actividad de la iglesia, no es una responsabilidad de algún área, es la meta, la misión principal del liderazgo. Hay un solo ministerio, que es el de la reconciliación. No debemos confundir ministerio con servicios. Ministerio aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y 25 veces en plural asociado a la salvación de los perdidos y el servicio a ellos. Vimos verdades bíblicas sobre el llamado. No es para unos cuantos iluminados, especiales, sabios, poderosos y nobles. Es para todos, especialmente para nosotros que somos necios, débiles, viles y menospreciados. Lo que se conoce como los 5 ministerios, y ya definimos que solo hay un ministerio, en realidad son los 5 llamados y no son grados de autoridad, ni jerarquías, ni nombramientos o rangos. Vimos también acerca de la administración. Significa servir a otros de parte de Dios de manera espiritual, física y material, no como pensábamos antes, que era únicamente lo espiritual. Implica no solo predicar y enseñar, sino también dar alimento, bebida, ropa y dinero, así como visitar a las viudas, los huérfanos, los enfermos y los presos. No se necesita conocimiento ni estudios bíblicos para ministrar a los demás, y no se necesita ser ministrado antes de ministrar, porque somos ministrados por Dios directamente. Vimos acerca de la jerarquía. Es un mal enquistado en el corazón del hombre, es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. A Dios no le agradan las jerarquías, Jesús las aborrece. Los llamados de Dios no son nombramientos, ni puestos, ni posiciones. Uno solo es nuestro apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que es Jesús, y todos somos hermanos. Y la semana pasada, Manuel Hernández y su hijo nos hablaron acerca de cómo operan los llamados de Dios, que operan en torno al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que la iglesia puede iniciar de manera espontánea cuando 2 o más creyentes se reúnen periódicamente. También se puede iniciar la iglesia intencionalmente, pero es el Espíritu Santo quien inicia, controla y dirige. Él mueve a los llamados para servir a los creyentes en las iglesias ya iniciadas en respuesta a la oración. De ahí la importancia de orar. Y se deben establecer líderes, ancianos que se ocupen de lo espiritual y diáconos que se ocupen de lo material. Vamos a empezar hoy acerca del carácter de los siervos, y hoy vamos a ver la primera parte, que se llama líderes dignos de ser seguidos. Adelante, Juan de Dios y Josefina. Buenas tardes a todos. Es un gusto, pues por este medio, conectarnos, saludarnos. Hace mucho tiempo que no veo a la familia de Fundación Emanuel, inclusive muchos que no conocemos de otros estados, pero gracias a Dios, porque donde están sabemos que Dios los ha puesto, y pues gracias a Dios porque la fundación permanece, continúa, pero pues me da gusto que a través de este medio estemos conectados. Y bueno, la lección es líderes dignos de ser seguidos. Un tema, pues, es hablar de liderazgo, es hablar de palabras mayores, porque el hablar de liderazgo, Dios en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
e hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces, es un compromiso grande porque Dios mismo lo juzga, porque Dios mismo atiende el que está al frente al liderazgo y más que todo espiritualmente en este caso, pues que lleve las cosas bien conforme Dios lo quiere. Y Dios hablaba de bueno o malo, sobre reyes, líderes, sobre sacerdotes. Y pues hoy yo creo que ese tema es hacia nosotros porque estamos de alguna manera en un liderazgo, ya sea en grupos, ya sea en iglesias, e inclusive esto incluye el liderazgo en el hogar, porque pues también somos líderes de un grupo de familia. Entonces, yo creo que este estudio nos debe de llevar a confrontarnos a nosotros mismos como líderes, a ver nuestro trabajo, a ver nuestro servicio para el Señor, y ojalá que sí nos dé luz. Y pensaba yo, bueno, cómo cuando Dios hablaba e hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, yo me preguntaba, ¿cómo me calificaría Dios ahorita si tuviera que hacerlo a través del ministerio que llevamos? Y es una pregunta que no quisiera escuchar la respuesta, porque seguramente pues no voy a escuchar ahí solo bueno, porque todavía no lo alcanzo, todavía no puedo hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y en realidad el llamado al liderazgo, el llamado a las cosas del Señor, pues sí, no es exclusivo. A veces sí pensamos que son nada más algunos los privilegiados, y pues no, el llamado al liderazgo inclusive es a todo el creyente, a todo el que está ahí en las cosas del Señor, en el reino del Señor, porque de una u otra manera nos da una responsabilidad de llevar el evangelio. Podemos ser líderes, sí, la gran comisión, podemos ser líderes, una persona, un joven de otros jóvenes o un niño de otros niños, no sé, yo creo que todos tenemos la responsabilidad ahí. Y bueno, sí dice ahí la introducción, una nación o una iglesia invariablemente terminará por tener la clase de gobierno que se merece. El Antiguo Testamento apoya esto. La gente que no aceptó ni siguió la dirección ordenada por Dios terminó por tener dirigentes libertinos y fatuos. Yo creo que esto tiene mucha razón, porque vemos nosotros la historia y vemos, hablando de tener lo que se merece, el pueblo de Dios tenía a Dios como su líder, como su Dios, como su proveedor, como su todo. Pero llegaron a un punto en su corazón de que prefirieron un rey humano. Y bueno, pues ahí estaba, ellos pusieron al rey Saúl, y el rey Saúl pues comenzó bien, pero terminó no siendo grato a Dios. Y pues sí, el pueblo tuvo lo que se merecía por estar pidiendo o exigiendo un rey. Y luego algo que me llamaba la atención aquí, dice la gente que no aceptó ni siguió la dirección ordenada por Dios. Yo creo que el líder cristiano, el líder de las cosas del Señor, si no estamos dispuestos a obedecer las cosas de Dios, yo creo que o no hacemos las cosas como Dios las ordena, yo creo que todo lo que emprendemos no va a tener el fin que quisiéramos. Entonces, ¿sí? La gente no aceptó ni siguió la dirección ordenada por Dios, dice, terminó por tener dirigentes libertinos y fatuos. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Que esa fue la cuestión también con el pueblo de Israel para con Saúl, el rey Saúl. Entonces, yo creo que lo principal que podemos tomar aquí como
como punto de referencia es la obediencia a Dios como líder cristiano. No podemos hacerlo a nuestra manera ni confiarnos en nuestra capacidad o en nuestra sabiduría o en nuestra posición social. O sea, yo creo que no hay nada más que obedecer las cosas, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y suficientes lineamientos tenemos en la Biblia, ordenanzas, leyes, estatutos, o sea, hay todo para cómo hacer las cosas y más que todo en el liderazgo cristiano. La escritura dice en Oseas 4:6 que el pueblo perece por falta de sabiduría. Y aquí empieza a hablar el estudio de buenos y malos y de quien sigue a los buenos y de quien sigue a los malos. Bueno, esto es porque tenemos el compromiso de prepararnos para la misión que hacemos, para las cosas del reino de Dios. Pues tenemos el compromiso de prepararnos porque, pues sí, cualquier persona puede venir con una doctrina X y pues si no estamos preparados, si no estamos estudiados, si no estamos disciplinados en las cosas del Señor, pues obvio que fácil vamos a seguir a cualquier persona, ¿no? A cualquier líder. Dice aquí, note que el problema tiene dos aspectos. Es un problema de dirección, profeta y sacerdote, y del pueblo. Dios no hace responsable solo a la dirección, sino también a los que así lo quisieran. Entonces, sí debemos de tener precaución. ¿Qué nos enseñan nuestros líderes? Inclusive, ¿qué enseñamos nosotros? Porque podemos traer enseñanzas o raíces de otro tipo de enseñanzas, vaya, que no vaya conforme a la escritura, y pues podemos seguirlas o inclusive podemos enseñarlas. Entonces sí es de cuidado el que tengamos esto, y pues Dios, tanto al uno como al otro, dice, Dios no condena solamente a los que venden en el templo, sino también a los que compran. Si yo acepto la oferta de un ministro de orar por mí a cambio de que yo le dé una ofrenda de 20, yo soy tan reprobado como él, puesto que pienso que puedo comprar los dones de Dios con dinero. Entonces, pues sí tenemos que tener el cuidado de a quién seguimos o quién nos sigue y qué estamos enseñando. Sí, adelante. Yo le comentaba a Juan, ¿verdad? Que aquí podemos ver cómo, pues si hay iglesias, ¿no? Que si hay un difunto, te cobran por ir a dar la palabra. Si hay, esto se da mucho en la iglesia tradicional, ¿no? Porque si hay una boda, si hay un bautismo, si hay algo, de todo se cobra. Y a veces, desgraciadamente, a veces también dentro de algunas iglesias cristianas o líderes cristianos, pues a lo mejor también puede darse eso, ¿no? De que pues sí voy, pero a lo mejor por alguna ofrenda, ¿no? Lo ven ya de otra manera, como alguna ofrenda, pero yo creo que la palabra de Dios pues no se vende y no tendría ningún precio, ¿no? O sea, no habría que la comprara, vaya. Entonces, pues sí, tener cuidado con eso. Sí, aquí nos menciona un versículo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, habla de un tal Simón que cuando ve que los discípulos imponían manos y venía sobre ellos el Espíritu Santo, pues el tal Simón también quería comprarles el don, ¿no? Y dice, cuando Simón vio que el Espíritu se da por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Es peligroso porque a veces, sin querer queriendo, como quiera, yo me acuerdo que cuando empezábamos el ministerio aquí en Nuevo León, pues igual como que yo quería comprar los dones de Dios. No porque se los pidiera a alguien, sino porque de alguna manera yo quería hacer lo que hacían otros en otros estados. Y obvio nunca funcionó porque los dones de Dios, Dios a todos ya nos dio un don. A veces no lo descubrimos, a veces no lo practicamos, pero todos tenemos un don el cual explotar, por decirlo así. Pero sí a veces nos metemos pudieran ser en cosas como estas de decir, pues yo quiero hacerle como le hace tal o cual hermano o tal o cual ministerio, y obvio que va a pasar lo que con este hombre, ¿no? Entonces, dice ahí la siguiente, dice, es nuestra responsabilidad el discernir el liderazgo apropiado. Puesto que Dios nos responsabiliza a todos, tenemos que estar conscientes de nuestra obligación de discernir la dirección apropiada, la cual es digna de ser seguida. Una iglesia o nación se levanta o cae con su liderazgo. Jeremías señaló muchos pastores dirigentes. Jeremías señaló, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Dice que habla Dios a través de Jeremías. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, nosotros que estamos en el ministerio, en el liderazgo de algo, de grupo, de células, de iglesia, o no sé, que los estándares de Dios son más altos que los estándares del mundo como líderes. Hay líderes en el mundo. Y los líderes en el mundo, la diferencia es que quieren ser exaltados por lo que hacen, ya sea líderes económicos o líderes, no sé, de empresarios o cualquier tipo de líder del mundo. Bueno, la mayoría quieren que se les reconozca su trabajo, que se les reconozca un título o un honor. Y la diferencia con el líder espiritual, pues es muy diferente, porque si leemos Primera de Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 13, es un poquito largo, y a lo mejor algunos ya se lo saben. Yo creo que son las características para el diácono, para el obispo, para el líder de la iglesia, y pone un montón de características que debiera de cumplir el líder de la iglesia. Obvio, pues no, yo creo que no llenamos el total de esos requisitos, pero esos son, marido no sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, o sea, muchas cosas, ejemplo, vaya, nos pone. Entonces, los estándares de Dios son altos y nosotros representamos a Dios como líderes de la iglesia, como portadores de la palabra, como embajadores de Cristo. Y tenemos que tratar de buscar pues lo más posible el llenar esas características. Dios nos va a perdonar todas las que no alcancemos y que fallamos, porque lo va a hacer por su mucho amor, por su mucha misericordia. Pero sí tenemos que tratar y ver de que llenamos, o de que estamos buscando, de que estamos haciendo, tratando de llenar esos requisitos. Entonces nosotros no estamos para ser ni exaltados, ni premiados, ni nada, ¿no? Dice en Primera de Timoteo,
Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y habla aquí de que pues tenemos que ser, ejemplo. Dice, pastor, la mayoría de la gente no se desarrollará más allá del nivel que usted tenga de madurez espiritual. El papel del líder ha sido dado por Dios para que le dé al pueblo un buen ejemplo, que precisamente es lo que le decía Pablo a la iglesia, les decía o les comentaba de Timoteo. Él es como yo, o sea, ténganle confianza. Al discutir las responsabilidades de los líderes con Timoteo, Pablo escribió en segunda de Timoteo 2:6. Eso, o sea, el labrador, para participar de los frutos, bueno, pues primero soy yo. Primero lo tengo que mostrar yo como líder para enseñar. O sea, la gente nos sigue con necesidades, la gente viene con miedos, la gente viene con tristezas, y si al acudir a nosotros nos ven a nosotros como líderes faltos de fe, o que no nos tenemos la tendencia a orar, o que no nos interesamos por sus situaciones, obvio que no nos van a seguir porque no les vamos a dar confianza. La gente, deseamos todos que nuestro líder sepa, que nuestro líder tenga amor, que nuestro líder tenga más conocimiento, que tenga más fe que yo, que tenga características como las de Jesús. Eso es lo que esperamos todos, porque todos necesitamos también quien nos guíe, tener todos un líder, porque nadie podemos decir, pues yo ya me las sé todas necesitamos un pastor, necesitamos un líder. Pero sí siempre buscamos a que tenga cualidades mejores que yo, o que me lleve ventaja en el orar, que me lleve ventaja en la fe, que me lleve para que pueda ser, y yo tenerle confianza para que pueda ser mi líder, ¿no? Yo también veía aquí acerca de lo que es pues ser ese líder, ¿verdad? De ser amigo de tus discípulos. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, ya no serán más mis discípulos, sino serán mis amigos. Entonces, yo creo que llega a haber algo tan bonito cuando tú eres el líder y tienes esos discípulos, pero, o esos colaboradores contigo, que ya no los veas como tus súbditos, sino como con esa amistad. Y algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Es un líder que tiende a ser un amigo, ya no es como decimos, ¿verdad? No eres el jefe, sino eres el amigo, o sea, es un grupo, somos todos parte de, ¿no? A lo mejor te tocó guiar a alguien, a lo mejor te toca guiar este pueblo, te toca guiar este rebañito, ¿no? Pero Dios te puso ahí como ese líder, pero que ellos te vean a ti como ese amigo. Como decía ahorita Juan, decía pues preocuparte por ellos, saber cómo están. Ahorita yo oía a Alberto preguntarle a Manuel, ¿verdad? Sí. Manuel, ¿cómo está tal persona por la que estamos orando? Entonces ahí tú sientes, sí se acuerda, sí está orando por nosotros. O sea, estar al pendiente de todos esos detalles, de las necesidades, de ser, así ellos van a ser fieles seguidores tuyos, no porque los compres o algo, sino porque tú les das esa atención, ese cariño, ese amor, esa amistad, más que nada. Y no eres un jefe, eres parte del mismo grupo. Sí, yo creo que esa es una parte importante como líderes. Nosotros tenemos un hijo, vive en Toluca, y él está encantado con el líder que le tocó como pastor. Y él me platica que lo que le encanta a él y a la iglesia es que el pastor le llama, es que el pastor se va a orar, pero los invita a orar.
que el pastor les dice que vaya a tal crucero a predicar o a entregar folletos, pero que él los invita y dice, pero él ya está ahí. Dice, nos llama cuando faltamos y cosas como esas. Y entonces está formando en ellos una mentalidad de yo quiero ser como el pastor, yo quiero ser como mi líder. Y los líderes los está formando a su manera, sin predicarles, simplemente con el ejemplo. Entonces, sí es importante. Como los discípulos, ¿verdad? Que seguían a Jesús y pues veían todo lo que Jesús hacía. Dice, ellos tienen que comer primero el fruto del que quieren que la gente participe. Muy, muy importante. O sea, no solamente es voy a ir a dar, no solamente es voy a ir a entregar o voy a ir a cumplir con el predicar o darles algún estudio, sino es voy a ir más allá. Voy a darme. No solamente voy a dar, voy a darme en tiempo, recursos de dinero, recursos de, no sé, pero sí tenemos que ir más allá de la palabra predicada. Dice en el inciso A, Israel sentenciado a vagabundear. ¿Recuerdan a Israel en el desierto? Fueron los dirigentes los que dejaron la gente fuera de la tierra prometida. Qué tremendo que mencione, y así fue. Fueron los dirigentes, parte de la culpa cuando Dios los llamó para salir de Egipto, sus planes. Sí. Sí. Sus planes eran de que entraran a Canaán 40 días más tarde. Una persona que caminara rápido podía fácilmente viajar de Egipto a la tierra prometida en una semana. Pero a ellos les tomó 40 años. ¿Por qué? Pues por causa de sus dirigentes. Y qué tremendo que hagamos perder tiempo a los que nos siguen en las bendiciones y en la prosperidad espiritual por causa de un dirigente que no los guía como debiera de ser. De cada una de las 12 tribus fue escogido un dirigente para ir a espiar la tierra prometida y trae un informe que está ahí en Números 13. De los 12 dirigentes, solo Josué y Caleb. Este capítulo de 13 habla de cuando se enviaron a los 2 espías y que solamente Josué y Caleb trajeron pues noticias optimistas y los otros 10 pues hicieron hasta alborotaron al pueblo. Dice, los otros 10 rehusaron creer que Dios haría lo que había prometido, ya que los gigantes de la tierra parecían ser enormes, y dieron un informe negativo, uno que anuló la promesa de Dios en el capítulo 14. Y bueno, yo creo que todos hemos experimentado los gigantes como los experimentaron estos espías. Sí son reales y ahí están. El gigante de la desesperación, el gigante de la economía, el gigante de... Pueden haber muchos gigantes en nuestro ministerio, o como líderes, bueno, somos los responsables y somos los que a veces somos los que nos estiramos el cabello a veces porque ¿qué hago? No tengo para gasolina o no tengo... Pero bueno, hubo dos líderes que tomaron una actitud correcta, confiando en que Dios, por grande que fuera el gigante, pues podía con esos gigantes. Les había prometido la tierra que fluía leche y miel, y bueno, lo iba a cumplir porque siempre lo ha hecho Dios, siempre ha cumplido sus promesas. Como dice en su palabra, no es hombre para que mienta. Dice, los dirigentes sellaron el destino de 2,5 millones de personas y fueron sentenciados a vagar por el desierto por 40 años. El plan de Dios de llevar a su pueblo a nuevas y mayores bendiciones fue destruido. Esa es la responsabilidad del liderazgo en la actualidad, llevar al pueblo a nuevas y mayores bendiciones. Sabemos que muchos lo experimentamos, que estar fuera sin Cristo, fuera de las cosas de Dios, obvio que no nos llevó más que a perdición y más perdición y fracaso y soledad y sufrimiento. Pero nuestra responsabilidad, ya que estamos del otro lado del Mar Rojo, bueno,
es llevar a las personas a lo mismo, a nuevas bendiciones, a nuevas metas, a nuevos proyectos fundados en los pensamientos de Dios. Dice, ¿ves lo importante de la dirección? Y en realidad, pues debiera estar ahí con lucecitas, ¿no? La pregunta es, ¿ven ustedes la importancia de la dirección? ¿Se da cuenta ahora de lo esencial que es conocer las características y atributos de un dirigente digno de ser seguidos? Ahora, lamentablemente también los seguidores, los líderes malos, pues también tienen seguidores. Entonces, esta lección pues, es tan importante de, bueno, estoy siguiendo a alguien, me está guiando bien, me está llevando correctamente tal y como quiere el Señor. Estoy haciendo yo lo correcto al estar dirigiendo a otras personas. Entonces, muy importante ver lo importante de la dirección. Dice, ¿cómo distinguir a un dirigente piadoso de uno inicuo? Pues buscan responsabilidad, no autoridad. Un dirigente piadoso es aquel que busca la responsabilidad. Y un dirigente inicuo es aquel que busca la autoridad. Los dirigentes que buscan la responsabilidad pueden ser seguidos, mientras que los que buscan la autoridad deben de ser rechazados. Dirigentes piadosos buscan responsabilidad. Pablo escribió en Filipenses 2, 19 al 22. Ahí no lo tengo en mi Biblia. Ya lo puse aquí. ¿Es este? Sí. Entonces, pues les digo yo leí esta clase. Desafortunadamente me he perdido las demás por cuestiones de mi trabajo. Filipenses 2, 19 al 22 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber su estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Aquí yo creo que hasta es un poco lamentable que el pensamiento de Pablo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y está hablando de Timoteo. Entonces, ojalá que nosotros pudiéramos ampliar un poco más el abanico y decir, pues yo no tengo uno, yo tengo muchos que se parecen a mí y bueno, espero yo que esté llevando las cosas bien, ¿no? Pero aquí Pablo dice, bueno, pues tengo uno y este se parece a mí. Entonces, dice, Timoteo tenía un buen sentido de responsabilidad y se preocupaba por la gente. No buscaba sus propios intereses, sino los del pueblo de Dios. No buscaba títulos pomposos ni prestigio, sino la oportunidad de ser de utilidad y de tomar responsabilidad en la obra de Dios y en servir a su pueblo. Una de las palabras más tristes de la Biblia son estas de Pablo. No tengo otro líder que el bienestar de ustedes sea de lo más importante en su mente. Pues casi todos ponen sus propios intereses más adelante que los de Jesucristo. Qué triste, Pablo tenía solo un líder en quien tenía la confianza que pondría los intereses de la gente antes que los propios. Entonces, yo le platicaba a mi esposa que a veces como líderes, nosotros mismos a veces tomamos otra dirección. Un contador de Sedesol nos dio hace años un diplomado y él no tenía del Señor, él no tenía de Cristo, pero nos dio a muchas instituciones, nos dio un diplomado de contaduría, de cómo
obtener ofrenda, bueno, donativos. Y él nos decía algo, nos decía que no desviáramos nunca nuestros propósitos que teníamos dentro de nuestras instituciones. Dice, porque aquí hay grupos religiosos, dice, que cambian su forma de ser, que cambian su liderazgo, que cambian sus metas, que cambian sus proyectos por un donativo. Porque la gente que les va a donar o la empresa que les va a donar les va a decir, bueno, pero nomás no digan esto y nomás no le hagan así o nomás no vayan con Biblia o nomás no digan de Dios. Dice, y yo veo cómo muchos líderes en sus instituciones, dice, cambian hasta su forma, sus proyectos, su visión, la cambian por un donativo. Dice, entonces ustedes no lo hagan. Si ustedes hablan de Dios, pues que siempre sea hablar de Dios, aunque no te den el donativo. Y hablar de liderazgo es eso precisamente, o sea, líderes estables en la roca que es Cristo. Líderes que no se muevan ni por un donativo ni por la doctrina de otras personas. O sea, líderes que sigamos las reglas y que seamos obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Dice, el apóstol Pedro advierte a los dirigentes que pueden ser tentados a buscar la autoridad. Precisamente él no nos hablaba de buscar autoridad, pero sí de buscar, pues, estar bien con otras personas y dejar lo que estábamos haciendo a un lado. Dice, primera de Pedro 5:2, el apóstol Pablo advierte a los dirigentes que pueden ser tentados a buscar la autoridad. El mensaje de Pedro es claro. Liderato no es señorío. Los dirigentes espirituales tienen que tomar las responsabilidades de buena gana. Primera de Pedro dice, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, yo creo que amonestación para ser buenos líderes no nos falta. Dios nos marca límites, Dios nos advierte que el salirnos de ahí, bueno, es malo, pero que el seguir las cosas conforme las quiere, pues siempre van a resultar para bien. Entonces dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente y no por ganancias deshonestas. Lamentablemente yo y a lo mejor algunos de ustedes han conocido personas, pastores, que pues sí están buscando como si fueran sucursales de membresías de McDonald's o de Kentucky. Oye, quiero abrir una allá y empiezan a meditar dónde pudiera haber más dinero, porque yo conocí a alguien así. Entonces, es lamentable cuando empiezas a buscar un lugar y buscar socialmente, pues que esté bien ese lugar para tener una ganancia o más ganancia de la que se esperaba. Y eso es lamentable. Los líderes necesitamos plantarnos y querer parecernos a Cristo, que es el único líder a poder imitar, a poder seguir. Y hablando de liderazgo, yo me acuerdo de un hombre que ya dejó esta tierra y que nunca me predicó, pero me enseñó una forma de liderazgo que hasta la fecha está en mi corazón y que todo no lo he aplicado porque él tenía tanta experiencia en ser un líder que lo seguíamos mucha gente, pero él me llamaba, él me pedía que lo acompañara cuando yo estaba de tiempo completo en la fundación. Y
y hacía cosas que me asombraban a mí, porque si veía barrer a alguien, él le hablaba y le decía, ¿sabe qué, joven? Hace usted su trabajo muy bonito. Y a raíz de que le daban un gracias, empezaba a compartirles del Señor. Y me decía, llévame al banco. Y si íbamos al banco, a la cajera con un gracias por su servicio, lo hace usted muy bien. Y ahí se quedaba y ya no se movía la fila porque empezaba a compartirle. Entonces me enseñó una forma de liderazgo vivido. Me predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Dice, los líderes de la iglesia no han sido nombrados por Dios para ejercer poderes autocráticos sobre la iglesia. 2 ejemplos. Ahora, hablando de liderazgo, yo me ponía a pensar que es mucho más allá, porque Jesús define muy claro el liderazgo. Hay un pasaje que quizás ustedes se acuerdan o lo saben, y habla de una mamá que quería que sus hijos estuvieran a la izquierda y a la derecha. En Mateo 20, en el 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para descubrir qué tan buen líder soy, qué tan buen servidor soy. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el compromiso del liderazgo para nosotros que estamos en X ministerio, en X servicio. Estamos en la Fundación Emanuel y hacemos cosas diferentes. Pero esta es la clave, hermanos. Jesús nos puso la muestra y le lavó los pies a sus discípulos, cosa que quizás algunos no nos hemos atrevido a hacer, así literalmente, hacer un servicio por los hermanos, pero esa es la clave. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, habla aquí la lección de 2 dirigentes, uno malo y uno bueno, Diótrefes y Demetrio. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El buen testimonio es en el versículo que sigue, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y luego viene la pregunta, pues, forzada. ¿Qué testimonio dan de nosotros como líderes cristianos? Tenemos que hacernos la pregunta. Jesús dijo, le dijeron que hablaban de él y que decían cosas y dijo, ¿y qué dicen ustedes de mí? Entonces aquí la pregunta es la misma, hermanos. Aquí hay dos puntos de vista de 2 personas. Uno bueno y uno malo. Uno con un testimonio bueno y uno con un testimonio malo. Pero ¿qué testimonio dan de nosotros los que nos siguen como líderes cristianos? ¿O qué testimonio dan de nosotros a los lugares a donde vamos, a las cárceles o a los hospitales o a algunos otros organizaciones? ¿Qué testimonio dan de nosotros?
¿Cómo somos nosotros como líderes? Y yo quisiera contarles, muy rapidito porque el tiempo se me acaba, pero yo quisiera contarles una ilustración. A lo mejor ya la escucharon, pero se la voy a contar para los que no la han escuchado. Dicen que un pastor se fue a su casa ya después del servicio y ahí en su cochera, en su garage, trabajaba en la carpintería y cortaba tablitas y serruchaba y clavaba y que en una de esas ocasiones vio a un niño que estaba así en la banquetita mirándolo y el pastor después de un rato dijo, déjame ir a invitar a este niño, a lo mejor quiere aprender. Y fue con el niño y le dice, oye, muchacho, ¿quieres aprender carpintería? Y le dijo, no. Dijo, ¿quieres saber qué estoy haciendo? No, no. Dice, es que tienes mucho tiempo ahí mirándome. Y pues yo dije, a lo mejor quiere aprender. Dice, no, simplemente quiero ver qué dice un pastor cuando se da un martillazo en un dedo. Y bueno, ahí tenemos a la gente mirando cómo es el líder y qué dice afuera y adentro de su casa, o sea, qué dice en su institución o cómo le hace en su casa. Vamos a tener siempre testigos, dice la escritura, que siempre hay testigos ahí viendo nuestro servicio, cómo lo hacemos. Entonces, es muy importante que pongamos atención en la forma del liderazgo que llevamos, que nos detengamos un momento y digamos, ¿qué testimonio estoy dando yo a la gente con mi servicio? Yo le decía a mi esposo también que obviamente pues nadie somos perfectos, ¿verdad? Y que sí tenemos errores, ¿verdad? Así como dice ese niño, pues estaba esperando a ver qué decía, pues igual y a lo mejor en la inercia del golpe va a saber qué sale, ¿no? Pero le digo, Juan, que es como nos equivocamos, sí, tenemos errores, pero ¿qué haces cuando te equivocas? O sea, ¿sabes pedir perdón? ¿Sabes pedir una disculpa? ¿Con qué eres humilde, vaya, para reconocer tus errores? Eso es lo importante, no que si nos equivocamos o no nos equivocamos, sino cómo reaccionamos cuando nos equivocamos. O sea, o nos ponemos orgullosos y bueno, pues ya me equivoqué y qué, o no, pues tengo que disculparme, la regué, ¿verdad? Entonces la actitud que tomamos ante las cosas. Sí, o sea, el reino de Dios, la iglesia y la comunidad necesita líderes, pero de integridad. O sea, soy el mismo aquí en mi casa y soy el mismo en el ministerio. Entonces, continúo leyendo los dos ejemplos. Dice, ¿le han prohibido alguna vez? Ya lo leímos. Dice, si un dirigente le dice que no puede tener comunión con alguien que no sea su iglesia, usted se ha encontrado con algo parecido al espíritu de Diótrefes. Este es el espíritu que no desea recibir a otros hermanos frecuentemente. Si usted viola esta restricción, esta clase de dirigente deseará excomulgarlo de la iglesia. ¿Qué dice Juan que tienen que hacer los cristianos? ¿Seguir ciegamente a Diótrefes? No, él escribe, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Usted no tiene la obligación de seguir a los malos dirigentes. Cuando un dirigente comienza a usurpar autoridad, deja de seguirle y él perderá su autoridad. Pida a Dios que se ocupa de él y le lleve al arrepentimiento. Una de las maneras en que Dios disciplina a un dirigente que ha errado es cuando la gente deja de seguirle. Fácil se va a ver el fruto, el resultado. Así es. Dice Demetrio, buen dirigente, Dios siempre nos provee una alternativa de dirección en el cuerpo de Cristo. Juan recomienda a Demetrio como un dirigente digno de ser seguido, como dijo en segunda de Juan 1:12. Tenemos la opción de seguir buenos dirigentes y rechazar a los malos. No siga a los dirigentes que ansían la autoridad y buscan dominar a quienes les rodean. Aumentan a su rebaño, no lo despojan.
Un buen dirigente se preocupa de alimentar al rebaño y un mal dirigente se interesa en despojar al rebaño. Los dirigentes piadosos alimentan a su rebaño. Jeremías fue un profeta a los pastores. Jeremías sabía lo que Dios había prometido. Y si usted es un pastor genuino, según el corazón de Dios, se interesará primero que nada en alimentar al rebaño. Jeremías 23, 3 y 4. Los dirigentes que alimentan a sus rebaños son los que debemos de seguir. A Jesús lo siguieron sus discípulos, yo creo que porque lo vieron íntegro. Vieron que lo que enseñaba, que lo que decía, era su estilo de vida, era su forma de ser, era íntegro. Y eso busca a Dios. El mismo modelo. El mismo, como decía Pablo, miren, este Timoteo es como yo. Jesús quiere decir lo mismo de nosotros. Síganle a él, o sea, créanle a él, es íntegro, porque es como yo. Y esa es la estatura a la que debemos de buscar llegar, ser como Jesús, a la estatura de Jesús. Jeremías vio los problemas que surgían como resultado de una dirección descarriada. Él habló contra tales líderes. Debemos evitar líderes que maltratan el rebaño. Dice Ezequías 34:5, y andaban errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas por mis ovejas por todos los montes y en todo el collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oigan palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy en contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Tremenda palabra, hermanos. No podemos decir que el Antiguo Testamento ya no nos sirve y que ya no nos funciona, porque es la misma palabra del Señor que salió de su boca y de su corazón. Entonces tenemos en realidad grandísima, enorme responsabilidad con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces tratemos de ser íntegros. Dice, hace unos pocos años escuché un mensaje y habla de una persona. Dice, cuando necesito que me pinten la casa, me limito a llamar a alguno de mis rebaños, y ellos los pintan, y cosas como esas que sí hacen algunos pastores, pero sí, líderes, pero bueno, no es así. La perseverancia en los asuntos de Dios se consiguen vivir aferrados de la mano de Dios, de la mano de Jesús. Y su gracia es la que nos va a llevar a estar en el puesto, no que queremos, en el puesto que Dios quiera. Quizás se ha preguntado por qué usted empezó niños, o por qué empezó cárceles, o por qué empezó la iglesia, o por qué. Porque Dios quiso, simplemente. Y si Dios quiso que estuviéramos cada quien en cierto estado, en cierto lugar y con cierto ministerio, es porque Dios quiere derramar su gracia, es porque Dios nos quiere favorecer, es porque Dios nos quiere bendecir, es porque Dios nos quiere como líderes, pero líderes íntegros, que no caiga a provocar al Señor mismo y que diga, bueno, te voy a quitar y te voy a demandar primero todas esas almas, y después pues no vas a tener la bendición que quisiéramos. No hay un líder perfecto, hermanos. Estoy seguro que no lo hay, más que nuestro líder Jesús. Pero si predicamos con hechos de amor, y si predicamos con cuidado para con los demás, como lo hacía nuestro amado Jesús,
yo creo que el Señor nos va a pasar por alto todas las faltas, todas aquellas cosas que todavía no alcanzamos a llenar. El liderazgo no podemos dejarlo como que es para el líder de la iglesia. El liderazgo yo creo que nos está hablando también a los que tenemos bajo nuestra dirección, nuestro cargo, una familia. La esposa está esperando también un buen líder. Los hijos están esperando un buen líder que los guíen cuando sienten temores, que los cuiden cuando son oprimidos. Una esposa que está esperando que el líder de mi casa me ame, me cuide, me guíe, me lleve de la mano. El liderazgo no se limita, a las cosas espirituales, sino las cosas espirituales pero puestas en práctica en un hogar. Y hermanos, pues bueno, la lección le falta ahí nomás. Habla del asalariado, dice que el asalariado pues lo que busca es dinero. Obvio que nosotros no estamos en esa condición, no estamos por dinero, estamos porque Dios lo puso en nuestro corazón y nosotros lo aceptamos, sin condición lo aceptamos. Entonces, pues que nuestra vocación, que nuestro servicio, que nuestro diaconado, sea seguir las formas de Jesús, seguir la manera de Dios, depender totalmente de Él. Va a haber momentos en que nos vamos a preguntar por qué me falta o por qué sufro o por qué. Son muchas cosas que pudiéramos preguntarle al Señor, pero mientras disfrutemos la gracia de Dios al estar en un servicio para Él, como Rey, como Señor, como Salvador. Y pues que Dios les bendiga. Fue la parte que nos tocó. Hermosa lección. La quiero aplicar a mi vida porque hay muchos puntos que yo quisiera vivirlos, no solamente que sea una lección para mi vida. Que Dios les bendiga a todos y me dio gusto por este medio estar en contacto con ustedes. Y adelante, Beto, por si quieres cerrar con alguna... Excelente, excelente. Ahora sí que me recordé cuando, pues muchas veces Jaime compartía esto, ¿no? Él decía, pues nosotros no le hemos puesto nombre a nuestra iglesia, a lo que hacemos, somos Fundación Emanuel porque el gobierno nos pide tener un documento jurídico, ¿no? Pero no tenemos nombre, pero si le pusiéramos un nombre, si yo le tuviera que poner un nombre a la iglesia, le pondría la casa del jabonero, ¿no? El que no cae, resbala, porque arrieros somos, en el camino andamos. Yo no creo que haya alguien que cubra al 100% todos los requisitos, ni siquiera Pablo, ¿no? Pero precisamente como tú dices acertadamente, tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar, tenemos que ir orientados hacia allá y sí, tenemos que ir superándonos y ir integrando cada vez los requisitos que puso el Señor Jesucristo. Pues no queda más que hagan una oración para pues darle gracias a Dios por esta reunión, para despedirla y pues para que Dios tenga misericordia de nosotros en dos sentidos, ¿no? Uno, que podamos ser referencia de alguien más, ¿no? Tengo a Juan de Dios, o tengo a Beto, o tengo a Arturo, o tengo a Raúl, que se preocupa por la gente más que por sí mismo, ¿no? Y que nosotros también tengamos a alguien, ¿no? Que podamos decir, no, pues yo tengo aquí, aunque sea tengo uno, ¿no? O sea, nosotros ser ese uno que necesitan otros y que Dios nos conceda al menos uno. Ojalá, como tú mencionaste, hay más de uno, claro que sí, me consta, pero que sigamos así, que no nos desviemos, porque Pablo no empezó con uno, empezó con muchos, pero ya al final nomás le quedó uno, ¿no? Y ese es el riesgo que corremos. Entonces, hagan una oración, por favor. Eterno y buen Padre, le damos gracias porque su palabra es vida. Avívenos, Señor, y ayúdenos a que a través de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, le puedan conocer a usted, a que a través de nosotros
Que cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres íntegros en la palabra, en las cosas que usted nos enseña. Gracias, Señor. Ponga a nosotros en nuestro caminar un líder que nos enseñe, que nos discipline, que nos ayude, que nos bendiga. Porque, Señor, sabemos que si viene de parte de usted, que si viene, Señor, con su instrucción, sabemos que iremos por buen camino. Señor, que la palabra que hemos escuchado, Padre, la podamos, nos redarguya, que la podamos digerir, amado Padre, y gracias por este grupo, gracias por esta fundación, gracias, Señor, por lo que se está haciendo, porque nos alimentamos no solamente de su palabra, sino de su espíritu que está en ella. En el nombre de Jesucristo, Señor, la gloria sea para usted, lo exaltamos, lo alabamos porque usted es nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén. Amén, amén.